Viernes 10 de enero de 2020, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas electorales. Veto parcial del Ejecutivo a las reformas electorales. ¿En qué aspectos se ratificará la Asamblea y en cuáles se allanará? El juicio político contra la presidenta del CNE. ¿Habrán los votos para una posible destitución? También estará Fausto Cobo, parlamentario andino, coronel del Ejército en servicio pasivo. Cobo tiene la tesis de que en Ecuador se asientan grupos, como los llama él, intraestatales. Lo analizaremos. Y además estará también con nosotros Francisco Suet, decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la UES. Los 20 años de estabilidad con el dólar como moneda circulante, su supervivencia incluso en la década socialista. Y también estará con nosotros César Montúfar, denunciante de Odebrecht en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada. Réplica Eduardo Carminiani, abogado de la empresa aseguradora ecuatoriano-suiza, sobre colaboración con Odebrecht. Ayer se cumplieron 20 años de la dolarización en el Ecuador y el expresidente Yamil Maguad, quien ejecutó Se Dolarice, concedió una entrevista a nuestro programa Políticamente Correcto. Desde Estados Unidos, el exmandatario recordó los hechos que le obligaron a tomar la decisión. Hace 20 años, el entonces presidente Yamil Maguad anunciaba en cadena nacional una de las decisiones más importantes para el país. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. A $1 de remate, vea. Saldos ya no azúcares, a $1. Era una medida extrema en medio del estallido social por la crisis económica y bancaria. El sucre perdió valor como nunca antes en la historia del país. El expresidente Yamil Maguad, en entrevista para el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa, admitió que fue una decisión dura, pero acertada en materia económica. En esa cadena yo anuncio que las tasas de interés bajarán del 10%, la inflación también, se estabilizarán los salarios, lo que acaba de ser reportado como un resultado. ¿Cómo es que yo me atrevo a decir eso? Porque habíamos hecho los estudios. Para todos esos que dicen que improvisamos, que no sabíamos lo que hacíamos, etc. Entonces hay momentos en que hay riesgos, pero la dolarización se ha comportado como un corcho. Se ha mantenido a flote a pesar de todo lo que sus enemigos han hecho para destrozarla. Recordó los problemas que atravesaba su gobierno y que le obligó a dolarizar. Tenemos que retroceder en el incremento de los combustibles por un paro nacional que duró más de 2 semanas, en donde tuve que bajar y congelar el precio de la gasolina. Eso incrementaba el déficit fiscal, eso complicaba el acuerdo con el fondo. Entonces, sin posibilidad real de un acuerdo con el fondo, y sabiendo cuál era la situación en que quedaban los depositantes de los bancos, si es que podíamos dolarizar, entramos a discutirlo a fondo. La dolarización no evitó la caída de Maguad el 21 de enero, tras un golpe de Estado. Yo creo que había muchos que estaban descontentos en el país, y yo los comprendo, pero no es que el golpe de Estado como se produjo ese día viernes, con un coronel viniendo con otro grupo de militares, entrando al Congreso, fue algo que se produjo espontáneamente en esa mañana. Mi caída estaba planificada, organizada y decretada antes de que dolarizara. 2 décadas después de la crisis, comparó los problemas que enfrentó su administración con los que vivió el actual gobierno en octubre pasado. Creo que muchas analogías. Primero, seguimos con déficits fiscales terribles. Entonces, más déficit, más deuda, más deuda, más déficit es un círculo infernal. Maguad es requerido por la justicia ecuatoriana porque fue condenado por peculado bancario a 8 años de prisión. Más detalles de la entrevista con el exmandatario este domingo en el programa Políticamente Correcto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Un buen día para todos quienes nos acompañan. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analizó ya el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia. El Ejecutivo realizó 18 observaciones. ¿Y hacia dónde apuntará el informe final?
que la comisión elaborará el próximo miércoles para que este tema pase ya al Pleno? Es la primera pregunta para Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por Estados Unidos y Canadá, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente de las reformas electorales, asambleísta. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Un saludo cordial a todos los que nos ven dentro y fuera del país. En efecto, el 90% de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional no fueron vetadas, lo que quiere decir que los temas sustantivos aprobados por la Asamblea, como por ejemplo el tema sobre transparencia, el tema de control de gasto electoral, la inclusión de mujeres, de jóvenes, el cambio de las reglas de juego electoral, indudablemente son temas que serán ley en los próximos días. La comisión decide previamente, luego de un análisis, ratificarse en 9 artículos del veto presidencial y allanarse en 8 de ellos. Uno todavía está pendiente. Sin embargo, el informe de la comisión será aprobado la semana que viene. Ese uno que está pendiente es el error que cometió el Ejecutivo al tratar de eliminar las circunscripciones electorales, pese a que ese tema no fue tratado durante el proceso de reforma. La objeción al artículo 160, la decisión de la comisión fue ratificarse en lo aprobado de la Asamblea Nacional. Dentro de esta objeción se incorporaba una objeción a un artículo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. El proceso de objeción parcial tiene límites que están establecidos en el artículo 138 de la Constitución y en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por tal motivo, la comisión de manera unánime decidió ratificarse en el artículo 160, lo cual dejaría sin efecto lo propuesto en el artículo 150. Error grave, ¿no? Porque es básico. No se puede vetar lo que no se ha tratado. ¿Cómo es posible que a estas alturas del gobierno no se tengan en cuenta estos aspectos fundamentales en la construcción de una ley? El proceso legislativo establece por eso estos procedimientos que nos permiten a la Asamblea Nacional y al colegislador, en este caso el presidente de la República, en efecto hacer observaciones, primero a lo aprobado por la Asamblea Nacional y luego la Asamblea Nacional tiene la posibilidad también de revisar el veto, la objeción en este caso por parte del colegislador. Al final del día lo que cuenta Lenin es que el pueblo ecuatoriano en la semana del 20 de enero tendrá una reforma aprobada, una reforma que le apuesta a una democracia del futuro, con mayor participación, con reglas de juego claras, una democracia que le apuesta al fortalecimiento de las organizaciones políticas. Cuando todos apostaban a que no les iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, han demostrado ustedes lo contrario. Ahora, en consulta popular en 1997, una mayoría se pronunció a favor del voto entre listas en las elecciones pluripersonales. Hoy se está volviendo al planchazo, que la intención es fortalecer el sistema de partidos, y se entiende. Pero a ustedes, le pregunto, asambleísta, ¿les quedó claro que con este retorno al voto por una sola lista termina fortaleciendo el caudillismo? El análisis es diverso. Creo que es importante analizar que durante los últimos 12 años nos hemos pasado criticando a la partidocracia. Sin embargo, las organizaciones políticas actuales no es que han cambiado mucho. Seguimos viendo organizaciones políticas que son más bien maquinarias electorales. Seguimos viendo un alto grado de personalismo en el sistema de partidos. Por tal motivo, esta reforma, insisto, le apuesta a una democracia a mediano y largo plazo más robusta, con reformas que fortalecen el sistema de partidos, con reformas que en efecto motivarán a que el ciudadano vote por una sola lista, por una sola propuesta programática y no necesariamente por personas. Además, por reformas que le apuestan a los procesos de democracia interna que serán más sólidos de acuerdo a la nueva reforma, con candidatos que estarán obligados a debatir sus propuestas con los demás candidatos de tal manera que los ciudadanos puedan elegir, insisto, por una propuesta programática y no por una persona. El personalismo, Lenin le ha hecho de
demasiado daño a la democracia y al sistema de partidos del Ecuador. Por eso esta reforma le apuesta a ese cambio sustancial, insisto, que le apuesta a una democracia sólida, incluyente, con mujeres, con jóvenes y con organizaciones políticas participativas y democráticas. Pero eso ocurre, asambleísta, en el escenario ideal, donde los partidos políticos son responsables y candidatizan a los mejores hombres y mujeres, mujeres y hombres, indistintamente del orden. Pero resulta que aquí en el Ecuador los candidatos son árbitros, futbolistas, personajes de farándula, periodistas, cantantes, bailarinas, payasos, entre otros, y con ellos no es precisamente que se está fortaleciendo la democracia. Las reformas le apuntan a un fortalecimiento de los procesos de democracia interna, precisamente porque es importante que las organizaciones políticas puedan realizar estos procesos con responsabilidad y con oportunidad incluso para que se puedan poner quejas dentro de las autoridades electorales de ser necesario. Sin desmerecer, Lenin, las otras actividades que los candidatos puedan haber ejercido previo a su candidatura a las diferentes dignidades, es en efecto fundamental promover que las autoridades o los candidatos nazcan de estos procesos de democracia interna y no de alianzas antojadizas de última hora solamente para captar un espacio de representación. En el veto, por ejemplo, que presenta el Ejecutivo en lo que tiene que ver relacionado a las alianzas, por ejemplo, la Comisión de Justicia le planteará al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento en este artículo precisamente para promover alianzas que le permitan al ciudadano dentro de una elección no tener, por ejemplo, una lista de candidatos demasiado amplia, 10 organizaciones políticas en un cartón pequeño compitiendo por un espacio de representación. A través de esta reforma, entonces, lo que se pretende es fortalecer esta capacidad de alianzas, con el fin de que los candidatos representen varios sectores agrupados en torno a alianzas programáticas con coincidencias en planes de trabajo a favor de la ciudadanía. Y que no tengamos alcaldes o prefectos que ganen las respectivas dignidades con 14%, con 20% de la votación. Ahora, Diana Tamainte, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre el veto, señaló lo siguiente. También nos da mejores mecanismos para transparentar los procesos electorales al incluir temas que corresponden a justicia electoral, la posibilidad de construir el padrón pasivo para de una vez por todas hacer una depuración seria a aquello que siempre ha sido históricamente una preocupación a la ciudadanía. Por eso el Consejo Nacional Electoral se complace, está conforme con el veto del presidente porque deja intacto aquello que para nosotros ha sido un logro histórico después de una década de poner a prueba un código de la democracia que ha sido cuestionado y ha tenido muchos vacíos. Diana Tamainte está en el ojo de un huracán, atravesando un proceso de juicio político en donde no importa las pruebas que se presenten, sino que son los votos los que mandan. A Tamainte le pregunto, asambleísta, ¿tendrá el apoyo de Alianza País para no ser destituida? Es fundamental, Lenin, que se respeten los procesos dentro de este ejercicio de control político que se está realizando en la Asamblea Nacional. En este momento, el juicio político se encuentra en desarrollo en la Comisión de Fiscalización. Va a ser muy importante, entonces, el informe que puedan hacer desde la Comisión de Fiscalización para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, ponente de las reformas electorales, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Y vamos a una pausa y al volver, Fausto Cobo, parlamentario andino, coronel del Ejército en servicio pasivo. Grupos irregulares en Ecuador llamados intraestatales según la tesis de Cobo. ¿Por qué llega a esa conclusión? Lo revisaremos. Manténgase en nuestra sintonía. Fausto Cobo, parlamentario andino, coronel del Ejército en servicio pasivo, tiene una hipótesis, que en el Ecuador existen grupos intraestatales con intereses no muy claros. Empecemos por lo primero entonces, coronel, ¿qué es un grupo intraestatal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hoy en el mundo no existen conflictos de alta intensidad, mediana intensidad y la gran mayoría también
de baja intensidad que tengan un origen y que actúe solamente en el ámbito doméstico. Son los conflictos hoy intermésticos, es decir, con una gran influencia internacional. Son redes a nivel global las que manejan todo lo que significan intereses y el desarrollo de este tipo de conflictos. Nosotros no somos aislados de esta realidad. Y entonces, por ejemplo, en el Ecuador, hace 10 años, cuando estaba al mando de este país el correato mafioso, sufrimos una cuchillada en el corazón del Estado. Y un ilustre ciudadano de Guayaquil, el doctor Francisco Huerta Montalvo, nos alertó de lo que sucedía con el episodio nefasto de Angostura, donde el narcotráfico, el narcoterrorismo tenía su puesto de mando en nuestras entrañas. Y entonces allí la conclusión del doctor Huerta es que nuestro país estaba infiltrado, que nuestro país estaba convertido en un narcoestado y que estábamos bajo la tutela de una narcodemocracia. Sí, pero el doctor Huerta decía que el narcotráfico estaba infiltrado, como usted señala, como usted recuerda, en la política, en la sociedad y también en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llegó a ocurrir esto y sobre todo cómo se lo corrige? Mire, el daño que se hizo durante los años del correato a la institución militar son estructurales. Allí se afectó los factores del poder militar, el mando, las capacidades estratégicas, operativas, pero sobre todo el tema legal. Las Fuerzas Armadas han permanecido hasta ahora con una inseguridad jurídica realmente grave y sacaron de la Constitución las tareas fundamentales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de participar en seguridad interna. Ese daño hay que corregirlo, pero el Estado en general es el que ha perdido la capacidad disuasiva para prevenir todo aquello que significa delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. La Policía Nacional captura aproximadamente entre 70, 80 y hasta 90 toneladas anuales de cocaína. Eso significa que casi toda la producción de cocaína de nuestra vecindad, de nuestros países productores, pasa por el Ecuador, convertido en territorio donde tiene influencia el crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces... Pero acá, coronel, ocurre todo esto que usted está diciendo y lo que vemos que hace Fuerzas Armadas es comprar material no letal para que las Fuerzas Armadas se enfrenten con manifestantes en las calles y no para lo que usted está denunciando. Mire, lo que anunció el Ministerio de Defensa sirve, pero no para los temas estructurales. El daño, repito, es grave y entonces allí nosotros también tenemos que alertar de que el sistema de inteligencia nacional y los subsistemas de inteligencia militar y policial no cumplen con su misión. Por más que se trate de justificar, el tema de octubre demostró que fueron sorprendidos por una nueva metodología, pero que los principios de la insurgencia, de la subversión estaban allí. Asaltar el poder, tomarse el poder a través de mecanismos nuevos que aparecen, pero que en definitiva es una estrategia de crear caos, irrumpir y asaltar el poder. Coronel, usted lo que está diciendo es que el narco opera de manera abierta en el Ecuador y que el país, el Estado, Fuerzas Armadas no tiene capacidad de respuesta. El Estado ecuatoriano está a la defensiva frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, frente a la insurgencia. No tiene la iniciativa estratégica que debería tener para prevenir, para disuadir este tipo de amenazas. La amenaza no es otra cosa que una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder que afecta a los objetivos estratégicos políticos del Estado, a la estructura del Estado, a la soberanía, a la integridad territorial, a las instituciones. Y eso es lo que está sucediendo. Pero ahora con mayor gravedad. Esta amenaza es sumamente compleja, no es una amenaza convencional. Allí hay una red
de la izquierda populista que se aprovecha también de mecanismos delictivos, criminales para lograr sus objetivos, y ahí está lo que sucedió en el Ecuador, bueno, que no es un estallido social, sino un ataque coordinado. El narcotráfico no tiene ideología, ¿no, coronel? O sea, claro, sirve al mejor postor y entonces infiltra las instituciones, entre esas tampoco se salvan las Fuerzas Armadas. Y lógicamente eso es lo que hay que precautelar. pero dejemos algo en claro, coronel. ¿Cómo es que llegaron a instalarse en el país? ¿Quién se los permitió? Mire, lo permitió el correato mafioso, porque lógicamente desde antes de su campaña existían ya los indicios de la cercanía, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero más allá de eso, el territorio venezolano, por ejemplo, convertido en una zona liberada para que allí, desde allí, se actúen movimientos extremistas de todo el mundo y que principalmente en nuestra zona de influencia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, todos aquellos disidentes y también participantes de este tipo de actividades delictivas estén protegidos. Ahora mismo, el día de ayer, por ejemplo, salieron de la Embajada de México algunos de los que participaron o sus conciencias así lo determinan, en el tema de octubre, a México. Entonces, esta red internacional de gobiernos que protegen este tipo de actividades es lo que permite con mayor facilidad y con la tecnología actual de que se infiltren con mayor persistencia y facilidad en las instancias institucionales. Mire usted que hace unos cuantos meses circularon imágenes, videos donde se observaba a militares y a personal con uniforme de camuflaje dando instrucción que era de tipo militar a algunas personas, pero aquí se dijo que en realidad era un picnic y que ellos estaban pues compartiendo y no sé, haciendo un poco de ejercicio. Y el Estado se come esos cuentos, ¿no? Porque no hay ningún proceso por aquello, no se ha hecho ninguna investigación. Entonces, como que hay una cierta corresponsabilidad también por parte de las entidades que deberían hacerse cargo, al menos de investigar cuál es el origen de todo esto. Absolutamente, porque este tipo de organizaciones internacionales mafiosas infiltran las instituciones clave. La justicia, por ejemplo. El día de ayer, uno de los cabecillas que ahora está con medida cautelar dice al Ecuador con cinismo que una de las jueces constitucionales era cachiporrera del correato y que ella hizo el borrador del informe de la comisión, de la ley de seguridad, de la ley Mordaza, con el absoluto cinismo. No pone la coma, pero eso sí es cierto, y le pone allí a su jefe, a su amo, le pone ahí que eso es aberrante, que eso es un tema realmente... esa es la realidad. Las Fuerzas Armadas también tienen su culpa, sobre todo los mandos que participaron en el correato y que por acción o por omisión permitieron que desde el poder se debilite a la institución gloriosa de las Fuerzas Armadas. Queda bastante por hacer entonces. Fausto Cobo, parlamentario andino, gracias por venir a Contacto Directo. A usted. Y cuando regresemos, Francisco Suet, decano de la UES, los 20 años de un Ecuador dolarizado, ni el gobierno socialista de Correa pudo desdolarizar. Y la réplica de César Montúfar, denunciante de Odebrecht, a Eduardo Carminiani, abogado de la aseguradora ecuatoriano-suiza, sobre colaboración con Odebrecht. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Ya son 20 años de la dolarización de la economía ecuatoriana, una medida que se adoptó, según algunas personas, sin criterios técnicos, obligados por la urgencia política de darle respuesta a la catástrofe económica que el gobierno de Yamil Maguad tenía entre sus manos. Hoy los beneficios están a la vista. Incremento de la capacidad adquisitiva, eliminación de la inflación, así como del riesgo cambiario. Pero hay otras cosas que se esperaba ocurran con el tiempo y que no pasaron. Por ejemplo, que lleguen capitales extranjeros, que el Ecuador se convierta en un centro de negocios por su posición estratégica, que se elimine el Banco Central o que bajen las tasas de interés. Pero de estas 5 cosas, al menos,
no se ha cumplido ninguna y le queremos preguntar al economista Francisco Suet, decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ¿cuál es el motivo por el que esto no pasó? Buen día, Lenin. Buenos días. Mira, una cosa es la dolarización como tal, es un régimen monetario y hasta ahí llega la dolarización. El resto son temas de lo que se llama la economía real, lo que hace la sociedad, lo que hacen los gobiernos, y cada uno de los temas estos son temas pendientes. Ciertamente el Banco Central ha querido por algún tiempo ver la forma como retoma su rol de un banco de emisión, y eso no puede ser en dolarización, no es un banco de emisión. Tendrían que pasar muchos años y tener un gran patrimonio el Banco Central para que algo de eso pueda suceder, siempre y cuando haya una regla de emisión de que cada dólar que salga tiene que estar respaldado por un dólar dentro de la reserva monetaria, que no existe en este momento. Segundo, el tema laboral. En la medida en que en este caso la legislatura, a nombre o por pedido del gobierno de turno, no toma las resoluciones y pasa las leyes y pasa la legislación de suerte tal que se pueda flexibilizar la contratación laboral, vamos a tener el mismo problema de rigideces que tenemos desde los años 30 del siglo pasado. Y eso de ahí tiene un efecto importante, cuál es el de que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Ahí es donde está el problema del empleo y de la productividad en el país. Aquellos que tienen y gozan de lo que es el sueldo básico familiar, sin lugar a dudas son los que han sido los beneficiarios de esa transferencia de ingresos que se ha podido hacer a través de la dolarización. Pero la verdad es que esa es una tarea pendiente. Economista, ¿por qué la dolarización no fue suficiente para reducir la pobreza, para reducir al mínimo las tasas de desempleo, para bajar las tasas de interés, para que el país crezca más de lo que han crecido otros países que tienen moneda propia? A ver, empecemos por lo último, ¿no? El crecimiento nace como consecuencia del ahorro, la inversión y la producción. En esa secuencia va. Ahora, si es que hay desincentivos a la inversión, y eso sabemos que lamentablemente existen, y no es causa de la dolarización, es causa de la falta de visión de política económica por parte de los gobiernos que han sucedido. Entonces, resultado de eso es que no va a haber un crecimiento que sea el crecimiento adecuado. Sin embargo, observemos que en los primeros 6 años de la dolarización, hasta que llegó el gobierno del señor Correa, las tasas de crecimiento fueron considerablemente más altas que las que se han dado a partir de ese momento. No obstante que hubo pues 8 veces más recursos durante el tiempo de Correa y de Moreno que durante el tiempo de los anteriores. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe precisamente a que las tasas de inversión en la economía y en consecuencia de la producción y valor agregado que se generaba eran pues considerablemente más altos en tiempos pretéritos. Y segundo, la calidad del gasto. Correa puede haber dicho que él hizo inversiones por 90.000 millones de dólares, pero ahí están incluidos pues todos estos desperdicios como las refinerías, los oleoductos y tantos proyectos en los que o bien se perdió dinero o como los hidroeléctricos en que quedaron pendientes. En todo caso, repito, la dolarización por sí misma no es la que produce milagros. Eso no es conceptualmente correcto pensar que la dolarización es una panacea y que el momento que dolarizas ya te convertiste en Estados Unidos. Claro, no es así. Ni la dolarización ni ningún sistema monetario hace milagros. Así es. Ayer Gustavo Noboa se preguntaba, ¿y ahora qué? 20 años después, ¿qué viene? ¿Hay una respuesta para ello, economista? Pero sin lugar a dudas ya la has dado con las preguntas que has hecho. Precisamente es lo que queda pendiente, es lo que hay que hacer, es lo que hay que consolidar. Ecuador no puede seguir con este
modelo de desarrollo que ha tenido durante todo este tiempo. Son 200 años y 200 años de prueba suficiente para decir basta ya, cambiemos el rumbo. Vamos hacia una economía de libertad, vamos hacia una economía que favorezca la inversión, que favorezca la formación de capital, que favorezca la creación de empleo, que se integre al resto del mundo, que tenga la posibilidad de explotar adecuada y correcta y en forma limpia, llamemos así, todos los recursos naturales de los que posee, los renovables, los no renovables, y que de esa manera pueda el Estado y la sociedad ecuatoriana reunir más recursos, afianzar más empleo y producir también redistribución hacia quienes lo necesitan. Y romper esa contradicción de moneda fuerte, economía débil. Sí, que yo mismo en algún momento la expresé, efectivamente, es una paradoja, pero hay que recordar, Lenin, que si esa paradoja no existiera, estaríamos en camino a ser Argentina o Venezuela, ¿no? Donde hay tipos de cambios múltiples o donde simplemente el peso o el bolívar se pulverizó, donde la gente tiene que salir del país y llegar a sitios extraños para ser parte de eso. En fin, yo creo que un solo comentario aquí que quiero dejar en claro. Dijiste que la dolarización no bajó la pobreza. Sí bajó la pobreza. De hecho, bajó de alrededor de 50% al inicio a alrededor del 20% cuando ya estaba consolidada. Ahora bien, ya ahí se quedó estancada por muchos años, ¿no? Y sigue estancada y con riesgos de que pueda como es reiniciar una carrera hacia arriba en la medida en que no haya una economía pujante, que entienda de una vez por todas este gobierno y cualquier otro gobierno, que el problema no radica exclusivamente en el tema del balance y saldo de la cuenta fiscal, radica en el crecimiento de la economía y que como consecuencia del crecimiento de la economía va a mejorar la economía fiscal. Economista, de extremo a extremo van los argumentos que dicen proteger la dolarización. Entonces, se incrementan los aranceles para blindar la dolarización. Se eliminan los subsidios o se pretende eliminar subsidios para proteger la dolarización. Se incrementan impuestos para proteger la dolarización, dando una imagen de fragilidad que en la práctica se corresponde con la realidad. No es así. Mira, cuando me habla alguien de que estoy haciendo estas cosas que acabas de mencionar para proteger la dolarización, yo enseguida me pongo en guardia porque sé que me está hablando un enemigo de la dolarización, alguien que quisiera que desaparezca y que por eso le pone o pretende justificar todas estas barbaridades, ¿no? Diciendo que es para proteger la dolarización. En este momento, el pretender tener más impuestos o lograr más recursos por la vía de los impuestos es una medida equivocada. Es una medida que nace no de la dolarización, nace de la corrupción, nace como producto del malgasto, nace como producto de la mala administración que se han hecho de los recursos de los ecuatorianos, que ahora quieren que los ecuatorianos simplemente paguen la cuenta de los festines de estos gobiernos disfuncionales que ha habido. Entonces, esa situación es algo que, repito, tiene que ver con otras cosas, con la corrupción, no tiene que ver con la dolarización. Y la dolarización, frente a este tipo de cosas, le puede decir, no me ayudes, compadre. De la corrupción que se encargue, pero que se encargue la justicia. Que se encargue la justicia y que los mande a la cárcel. Francisco Suet, decano de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, gracias por venir a Contacto Directo. Gusto. En días anteriores, el abogado Eduardo Carminiani, abogado de la empresa aseguradora ecuatoriano-suiza, respondiendo a declaraciones del doctor César Montúfar, indicó lo siguiente. Vamos a escucharlo. Odebrecht es corrupta, eso no está en discusión. Pero lo que no vamos a aceptar es que a guisa de eso se pretenda mezclar infundadamente a ecuatoriano-suiza en actos de corrupción en los que no ha tenido ninguna participación. César Montúfar lamentablemente incurre en esa indebida generalización. Es absurdo sostener, como hace el señor Montúfar, que todo el sistema de seguros ecuatoriano y particularmente ecuatoriano-suiza
participó dolosamente o ayudó dolosamente a Odebrecht a que saque dinero del Ecuador mediante la emisión de pólizas el año 2014. Queremos creer que el señor Montúfar ha cometido un error que es patente y es obvio. Queremos creer que es un desliz y no una unión con un competidor que nos quiere hacer daño, ni con anunciantes, ni con financistas. Y le pedimos públicamente que rectifique. De lo contrario, vamos a tener que iniciar las acciones legales del caso contra el señor Montúfar. César Montúfar, por su parte, solicitó una contrarréplica y aquí estamos, doctor. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. En el mes de junio del año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas, Diario El Universo y el portal La Posta publicaron una investigación que estaba basada en los documentos secretos de Odebrecht en el sistema Drosys, en el que se determinó que en el Ecuador funcionó desde la perspectiva, desde Odebrecht, todo un sistema a través de empresas aseguradoras para lograr que el dinero de las coimas pueda ser transferido y regresar al Ecuador. ¿Qué es lo que dijo esta investigación? Esta investigación determinó que Odebrecht contrató, en este caso específico, una póliza por 1.1 millón de dólares con Ecuatoriano Suiza, que a su vez Ecuatoriano Suiza reaseguró con una empresa de Panamá llamada Ocean Re. Hasta ahí todo bien. Nadie puede decir que aquí no había ningún tema que pueda ser investigado. Sin embargo, también en esa investigación se determinó que Ocean Re, en cambio, hizo una retroversión para que ese dinero pasara con todo el riesgo a Nashville, que es una financiera de Odebrecht. Es decir, que lo que ocurrió fue que Odebrecht, a través de Ecuatoriano Suiza y Ocean Re, logró que ese $1 millón pasara de Odebrecht hacia Nashville y desde allí, que era una empresa de Odebrecht, desde allí entonces pagar los sobornos para dos contratos importantes, Pascuales Cuenca y Carrizal Chón. El abogado Carminiani en aquel momento, y voy a mostrar en este momento a cámaras, dijo a Diario El Universo lo siguiente, que es algo muy importante. Dijo, el abogado Carminiani de Ecuatoriano Suiza señaló que la aseguradora conoce a Ocean Re, la reaseguradora, pero que se hizo el negocio con ellos porque el intermediario de seguros, Acertec, lo propuso así. Vino en el paquete que trajo Acertec, que se emita una póliza con esa reaseguradora, contó. Cuestionado sobre la calificación de Ocean Re, Carminiani reveló que había una declaración de Odebrecht de que no cobraría la póliza si la reaseguradora no había pagado primero. Esto es algo muy importante, porque está diciendo dos cosas. Primero, que el reaseguro con Ocean Re vino por imposición del broker, es decir, la empresa Acertec. Y eso está prohibido por la ley. Pero dice algo más, dice que había un convenio debajo de la mesa, entenderíamos nosotros, en que hay una declaración de Odebrecht en que no cobraría la póliza si es que el reasegurador no ha pagado primero. Y entonces lo que ocurrió fue en realidad, y aquí tengo el documento, que fue parte del sistema Drosys, publicado por Diario El Universo y La Posta. Además de Coavisa hizo un reportaje muy bueno sobre el tema, en el que precisamente estamos hablando de un documento de transferencia alternativa de riesgo, en el que está la firma del representante de Ecuatoriano Suiza, el representante de Odebrecht y el representante de Ocean Re. ¿De qué es ese documento? Precisamente. ¿De qué es ese documento que fue... Es un documento en el que precisamente Odebrecht se compromete a no cobrar si es que hubiera algún siniestro, lo cual comprueba de una u otra manera, o comprobaría, que estamos hablando de una transferencia de dinero desde Odebrecht hacia Odebrecht, desde Odebrecht a Nashville, que es una empresa de Odebrecht, que es con la que se pagaban los sobornos, a través de Ecuatoriano Suiza y a través de Ocean Re. ¿Por qué es importante esto, Lenin? Brevemente, Porque doctor, por favor. Demostraría la ruta del dinero. Esto demostraría cómo operó Odebrecht utilizando a algunas empresas, no todo el sistema de aseguradoras, para los sobornos. Es importante también porque es inconcebible que el Intendente Nacional de Seguros se declare incompetente para conocer este caso. Y es por eso que yo he pedido información y he pedido una investigación de la Fiscalía. Señores de Ecuatoriano Suiza, a mí nadie me amenaza. Nadie me amenaza. Y vamos a luchar
porque se devuelva al pueblo ecuatoriano el dinero que se robó Odebrecht y todas las empresas corruptas que actuaron con ella. Y eso es lo que se tiene que investigar. César Montúfar, denunciante de Odebrecht. Buenos días. Gracias por venir a Contacto Directo. Le pidieron rectificación y se ratifica en la denuncia. Así es, me ratifico. Bien, y de esa manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. Sí, porque el lunes, en cambio, ya estará con ustedes el doctor Alfredo Pino Argote. Un buen fin de semana para todos. Igual.